Número 9. ¿Quién mató al Barón Rojo? Antes de la época de los motores a reacción y el Kevlar, los aviones eran prácticamente de madera y tela durante la Primera Guerra Mundial. La tecnología de vuelo era bastante buena y definitivamente no era fácil durante la guerra. Era una época en la que ganar 20 combates aéreos garantizaba que un piloto pasaría a la historia como una leyenda de los cielos. Al sanguinario Barón Rojo de Alemania se le atribuyó el derribo de 80 aviones enemigos. El Barón pasó a la historia como el mejor piloto de todos los tiempos de ambos lados de la guerra. El 21 de abril de 1918, el Barón Rojo y su escuadrón atacaron una formación de aviones pilotados por pilotos británicos y canadienses en Francia. El triplano del sanguinario Barón Rojo pronto estuvo en la cola del piloto aficionado canadiense, el teniente Wilfred May. La persecución llamó la atención del comandante del escuadrón canadiense, el capitán Arthur Roy Brown, quien trató de ayudar. El Barón Rojo cometió un error y voló demasiado lejos, detrás de las líneas enemigas. Brown se acercó a él y abrió fuego. Los aviones sobrevolaron una unidad de ametralladoras australiana en tierra que también abrió fuego. El as alemán se desvió para evitar un ataque cuando, desde otro ángulo, una bala lo golpeó en el pecho y le dañó gravemente el corazón y los pulmones. De alguna manera reunió el coraje para aterrizar su avión al costado de la carretera, cerca de Sale-les-Sac. Pero cuando las tropas australianas lo alcanzaron, el Barón Rojo estaba muerto de una sola bala. Los historiadores militares a menudo le dan crédito a Brown por derribar al Barón Rojo. Otros argumentan que fue un fusilero australiano en el suelo quien asestó al golpe final. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién mató al Barón Rojo. El capitán estadounidense Arthur Roy Brown admitió que no vio quién lo mató, y más allá de eso nunca habló mucho del incidente. Varias teorías han reducido al posible tirador a 3 artilleros australianos diferentes, y muchos apuntan al sargento Cedric Popkin, que estaba en la posición apropiada para disparar al Barón Rojo según el ángulo de la bala que lo golpeó. También se cuestionó el mal estado mental del Barón Rojo. Para ser un piloto tan experimentado y hábil, voló peligrosamente bajo sobre el territorio enemigo y se obsesionó demasiado con su objetivo. Es posible que haya estado sufriendo daño cerebral por una lesión reciente, lo que lo llevó a lo que parecía una falta de juicio en comparación con su habilidad habitual para tomar decisiones. Número 8. La desaparición de la tripulación de Sabrina. En octubre de 1917, la barcaza de vela británica Sabrina partió de Cornualles hacia Francia con un cargamento de carbón bajo el mando de un hombre llamado Capitán Martin. El viaje debería haber durado alrededor de 30 horas, pero la embarcación no llegó a su destino. Las unidades francesas lo encontraron 2 días después en Rossel Point, al sur de Cherbourg, en Francia, donde había encallado. El Sabrina parecía ileso y la tripulación no se encontraba por ninguna parte. No había signos externos de lo que podría haber salido mal. El bote salvavidas estaba en su lugar, el fuego de la cocina estaba ardiendo y alguien puso la mesa para 5 personas. La ropa y las pertenencias de la tripulación aún estaba a bordo, junto con el libro de registro del barco que no contenía entradas sospechosas. Hay muchas teorías de lo que pudo haberle ocurrido a la tripulación, cuya desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Uno sugiere que los marineros se cayeron por la borda en una tormenta mientras intentaban asegurar todo en la cubierta, pero esto parece un poco probable dada la condición intacta del barco. Otra teoría especula que la tripulación de un submarino alemán secuestró a los hombres a bordo de Sabrina. Esto es plausible, ya que la Primera Guerra Mundial estaba ocurriendo y es esencialmente porque el barco aliado cercano habría informado recientemente que habían visto un submarino en el área. Los historiadores locales descubrieron registros que revelan que había 23 personas a bordo del barco, en comparación con las 6 habituales. Esto sugiere que los británicos pueden haber utilizado el Sabrina como un Q-ship que trajo a los submarinos desprevenidos al combate. Tal vez esta fue la verdadera naturaleza del viaje y algo salió terriblemente mal, inclinando la victoria a favor de los alemanes. Pero es posible que nunca sepamos qué le sucedió a la tripulación a bordo del barco fantasma desafortunado. ¿Qué crees que le pasó a la tripulación del Sabrina? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Fotos de una mujer misteriosa. En 2013 apareció en el norte de Francia una colección de fotografías privadas que datan de la Primera Guerra Mundial. Un puñado de imágenes muestra a alguien con el uniforme y el sombrero de un teniente de Nueva Zelanda, de pie junto a su compañero oficial. Otras imágenes muestran a un hombre con una mujer sobre sus rodillas. Una mirada más cercana revela que la mujer es claramente también la persona que lleva el uniforme y el sombrero de teniente en las otras fotos. Las instantáneas fueron tomadas
reunidas en el patio de una casa aproximadamente a 48 kilómetros de frente a la batalla del Somme. Una persona que aparecía en ellos resultó ser un hombre australiano llamado el capitán Albert Arthur Chapman, que estaba sirviendo en el ejército de Nueva Zelanda, pero no identificaron a la mujer. La imagen dejó desconcertados a los historiadores mientras trataban de averiguar quién era ella. Al principio teorizaron que ella pudo haber sido una de las primeras mujeres oficiales militares, pero esto está refutado. No hubo mujeres oficiales en los ejércitos británicos o neozelandés durante la Primera Guerra Mundial. Quienquiera que fuera la mujer vestía el uniforme de otra persona en las imágenes, llevaba un anillo de bodas, pero el capitán Chapman regresó a casa de la guerra solo y soltero, nunca estuvo casado. Es posible que fuera una francesa local, y aunque la relación entre la pareja ciertamente parece romántica en algunas imágenes, es posible que ella haya sido solo una amiga, familiar o esposa de uno de los compañeros soldados de Chapman. Número 6. El asesino en serie desaparecido. El ojalatero húngaro Béla Kiss era muy conocido por sus vecinos, pero no eran cercanos. Cuando dejó el pueblo para servir en la guerra en 1914, su reputación era buena. Todo cambió en 1916 cuando el casero de Kiss se enteró de que había muerto en la guerra y fue a la casa del hombre para limpiarla, para poder alquilársela a otra persona. En la propiedad, el arrendador encontró 7 grandes bidones de combustible. Cuando trató de abrirlos, se encontró con el hedor inconfundible de la muerte. Eso no era bueno. Llamó a la policía de Budapest, que acudió al lugar y encontró el cuerpo de una mujer estrangulada en uno de los barriles. Encontraron 24 cuerpos en total en los barriles y en otros lugares de la propiedad. Una investigación reveló que Kiss se había dirigido a las mujeres a través de anuncios personales locales que se publicaban en el periódico, atrayéndolas a su casa con promesas de amor y matrimonio. Lo que los detectives no se dieron cuenta en ese momento es que el asesino en serie todavía estaba vivo y luchando en el frente. Una vez que se supo que las autoridades estaban tras su pista, Kiss hizo todo lo posible para evadir la captura. En un momento, mientras se recuperaba de una herida de batalla en el hospital, puso el cuerpo de un hombre muerto en su cama y se escabulló justo cuando los investigadores se acercaban. Entre el caos de la guerra y los informes contradictorios sobre el paradero de Kiss, se volvió imposible rastrearlo. Muchas personas informaron haberlo visto en varios lugares, incluso lugares tan lejanos como Nueva York, donde alguien informó que estaba trabajando como conserje. Cuando las autoridades llegaron en 1936 para ver al sospechoso, este había desaparecido. Nadie sabe qué pasó con Béla Kiss, ni cuánto tiempo vivió, ni cómo fue el resto de su vida. Número 5. ¿Quién disparó el primer tiro? Muchos historiadores atribuyen ampliamente a los austrohúngaros el disparo que inició oficialmente la Primera Guerra Mundial. Alguien disparó una bala contra los serbios desde la cañonera Bodrog el 29 de julio de 1914. Fue a lo largo del río Danubio, donde todavía se encuentra la embarcación restaurada. Pero no está claro quién disparó el primer tiro de la guerra en nombre del Imperio Británico. Hay al menos 3 eventos contendientes por el título. La tradición militar sostiene que un baterista de la caballería llamado Cabo E. Thomas disparó la primera bala en Bélgica el 22 de agosto de 1914. Thomas y su escuadrón se encontraron con 4 soldados de caballería alemanes cuando disparó su arma. Nadie resultó herido en la escaramuza. Apenas 10 días antes, un soldado de África Occidental que servía en el ejército británico llamado Al-Jani Grunshi disparó contra las fuerzas alemanas en Togo, donde protegían una estación de comunicación inalámbrica. Los australianos también tienen un caso válido para afirmar que dispararon el primer tiro en nombre de los británicos. El 5 de agosto de 1914, una tripulación dirigida por el sargento de artillería John Purdue disparó contra un buque alemán SS Pfalz en aguas del sur de Melbourne. El barco estaba tratando de salir del puerto sin ser notado el día antes de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, cuando ocurrió el tiroteo. Continuó intentando zarpar incluso después de que la batería australiana hiciera disparos de advertencia y la tripulación lo llevara de regreso a la bahía, bajo la vigilancia de un guardia armado. Número 4. Desaparición del USS Cyclops. Construido por la Marina de los Estados Unidos varios años antes de la Primera Guerra Mundial, la Marina tenía el USS Cyclops, originalmente diseñado como un granelero de carbón llamado Collier. Con casi 168 metros de largo, era un buque de combustible el más largo y rápido de la Marina en ese momento. Equipado con pistolas calibre 50, el Cyclops llevó personal médico y suministros a un hospital francés durante la guerra. Después del conflicto comenzó a transportar carga de ida y vuelta desde Brasil. El 15 de febrero de 1918, el barco partió de Río de Janeiro con un cargamento de mineral de manganeso. Originalmente se dirigía a Baltimore, pero el capitán solicitó un desvío a Barbados.
minutos, citando problemas con el motor, posiblemente debido a demasiada carga. Nadie volvió a ver ni saber nada del Cyclops después de partir de Barbados hacia los Estados Unidos. Las 309 personas a bordo desaparecieron junto con él, sin siquiera enviar un SOS. Se produjo un esfuerzo de búsqueda masivo, pero el barco sigue desaparecido hasta el día de hoy. Nunca se encontró evidencia de lo que podría haberle ocurrido, incluso escombros o manchas de aceite. La desaparición de las personas a bordo es la mayor pérdida de vidas fuera de combate de la historia de la Marina de los Estados Unidos. Hay muchas teorías de larga data sobre lo que pudo haber causado que el Cyclops se desvaneciera en el aire, incluida la que apunta al Triángulo de las Bermudas, espías alemanes, extraterrestres del espacio y monstruos marinos como posibles culpables. La gente también se apresuró a culpar al capitán George W. Worley, quien supuestamente estaba borracho y no estaba en una posición adecuada de tomar decisiones ni comandar el barco. También es posible que la tripulación tuviera fallas mecánicas, que no estuvieran familiarizados con el manejo del barco, con su pesada carga de mineral de manganeso, un material utilizado en la producción de acero que el barco rara vez transporta. Hasta el día de hoy, la desaparición del USS Cyclops se considera uno de los misterios militares más desconcertantes de todos los tiempos. Número 3. ¿Quién fue el artista JM? A lo largo de 1917 y 1918, un soldado británico creó bocetos e imágenes en acuarela de las escenas brutales y desgarradoras que encontró en el campo de batalla de Francia y Bélgica. Escribió una nota dedicando su cuaderno de bocetos a su hija Adele. En la primera página y usó las iniciales JM. Las representaciones son bastante conmovedoras. El boceto en blanco y negro, titulado Gas en las líneas, muestra los efectos devastadores que los ataques de gas tuvieron en los caballos a lo largo de las líneas del frente. Otros muestran pueblos destruidos llenos de tumbas recién excavadas y enfermeras exhaustas rodeadas de humo y escombros. El cuaderno de bocetos contiene una obra de arte que data de 1920 y muestra que JM sobrevivió a la guerra. En algún momento, probablemente durante la década de 1960, la obra del hombre terminó en la Universidad de Victoria, en la Columbia Británica de Canadá, pero nadie sabe cómo llegó allí, quién lo trajo allí ni quién era JM. Una búsqueda de registros no arrojó resultados que conectaran a nadie con los cuadernos de bocetos. 100 años después de que comenzara la guerra, los investigadores todavía están tratando de averiguar quién creó las imágenes. La universidad publicó las representaciones del talentoso soldado en línea y les dedicó una exhibición en el lugar en 2014. Esperaban que alguien reconociera la obra de arte y ofreciera información de la vida de JM. Obtener alguna información geográfica ayudaría a comprender mejor las historias detrás de las imágenes y darles aún más vida, pero el misterio aún no se ha resuelto. Número 2. La enfermera Margaret Mawley. En 2013, miembros del personal de la Universidad de Aberdeen en Escocia descubrieron una maleta vieja dentro de un armario en el departamento de psicología de la universidad. Estaba lleno de recuerdos de la Primera Guerra Mundial pertenecientes a una enfermera llamada Margaret Mawley. Incluía fotos, cartas, artículos de periódicos, jeringas y todo tipo de equipos médicos. Con base en los elementos del anterior y los registros disponibles, parece que atendió a soldados alemanes gravemente heridos en Kent y soldados británicos en Glasgow. Margaret recibió cartas de soldados británicos y alemanes y franceses agradeciéndoles por salvarles la vida y levantarles el ánimo. Su compasión muestra que vio a estos hombres heridos como seres humanos ante todo, independientemente del país en que sirvieran. Se jubiló en 1969 a la edad de 82 años, después de trabajar como enfermera durante 52 años. Aparte de todo esto, nadie parece saber quién era Margaret o cómo terminó su maleta en la universidad. Los investigadores apelaron al público para obtener información sobre la mujer, con la esperanza de que alguien se presente y pueda contarles más sobre su fascinante historia. Número 1. ¿Quién mató a John Parr? John Parr tenía 14 años cuando se unió al ejército británico en 1912 y afirmó que tenía 18 para cumplir con el requisito de edad mínima. Parece que en ese momento nadie estaba prestando atención realmente. El enemigo le disparó al joven y lo mató cerca de la ciudad belga de Mons en 1914, mientras buscaba a los alemanes que avanzaban en su bicicleta. Tenía solo 16 y los expertos están de acuerdo en que probablemente sea el primer soldado británico asesinado en la Primera Guerra Mundial. Al principio, los compañeros de tropa de Parr no se dieron cuenta de que los alemanes le habían disparado, simplemente había desaparecido. Para hacer las cosas aún más extrañas, el ejército afirmó que Parr todavía estaba vivo durante varios meses antes de finalmente admitir que estaba muerto. Uno de los acompañantes del joven afirmó que los soldados lo habían encontrado con una unidad alemana que había abierto fuego contra ellos. Los alemanes supuestamente recuperaron y enterraron el cuerpo de Parr, pero la historia simplemente no encaja, especialmente
probablemente porque los alemanes todavía estaban fuera del área. Tampoco hay registros conocidos de la escaramuza, lo que demuestra que nunca sucedió. El fuego amigo pudo haber matado a Parr en un caso de identidad equivocada, pero su forma de muerte es un misterio que probablemente nadie resolverá nunca. La madre del soldado caído apeló a los militares en busca de respuestas varias veces, pero nunca obtuvieron el cierre que estaban buscando. Número 10. El tercer ojo. Un número impactante de civilizaciones antiguas le dieron gran importancia al tercer ojo. ¿Pero sabías que todos tenemos uno? Es posible que conozcas el tercer ojo más científicamente como la glándula pineal. Esta glándula se encuentra en realidad detrás del área entre los ojos de una persona en el cerebro y tiene forma de guisante. En la antigüedad, los médicos griegos creían que había algo dentro de la cabeza que controlaba el flujo de energía psíquica, una sustancia llamada neuma. Pero el tercer ojo se remonta aún más atrás a la mitología hindú. Muchas deidades hindúes importantes se representan con un tercer ojo real abriéndose en su frente. El ojo fue representado en la mitología hindú como el despertar y la iluminación que uno podía pasar para alcanzar un reino superior de existencia. El tercer ojo también fue importante en el antiguo Egipto. Por ejemplo, el ojo de Ra se considera un símbolo poderoso y se puede encontrar dibujado en sarcófagos, en templos antiguos y jeroglíficos. Los egipcios asociaban el tercer ojo con la sabiduría. Incluso hoy en día no entendemos completamente lo que hace esa glándula. Sabemos que es vital para nuestro ritmo circadiano y regula la hormona melatonina que te ayuda a dormir. También juega un papel en todas las decisiones y cómo percibes la realidad. Pero, ¿cómo sabían esto los antiguos? ¿De dónde sacaron esta idea del tercer ojo entre la frente? No importa dónde mires en el mundo antiguo, el tercer ojo estaba allí. Quizás los antiguos estaban mucho más en sintonía con sus cuerpos sin todas estas distracciones modernas. Número 9. El hombre pájaro. Si alguna vez has visitado Tailandia, lo más probable es que hayas visto el emblema nacional del país. Es una criatura que parece un híbrido humano-pájaro llamado Garuda. Sus raíces se pueden encontrar en la mitología budista e hindú. Un hombre mitad pájaro que una vez llevó al dios Vishnu en su espalda. En estas antiguas leyendas hindúes se cuenta que mientras Vishnu viajaba por el mundo a lomos de esta ave mutante, descendió a varios lugares y se manifestó como un gran gobernante. En el antiguo reino de Siam se creía que Rama era una de las manifestaciones de Vishnu. Rama es la persona más importante en la historia antigua de Tailandia. Se cree que los reyes de antaño son descendientes directos de Rama, el padre del pueblo tailandés, y hasta el día de hoy los reyes tailandeses creen que tienen su sangre. Eso significa, al menos para ellos, que también tienen la sangre del dios Vishnu. El Garuda o el hombre pájaro es una figura tan importante que se encuentra en casi todos los sellos gubernamentales y documentos legales. Una criatura muy similar se asoció con los reyes mayas hace más de 1000 años, comenzando alrededor del año 550 después de Cristo. Tal vez incluso antes, los reyes y reinas mayas participaron en actuaciones en las que se hacían pasar por una deidad aviar y bailaban alrededor. Esta deidad era un hombre mitad pájaro y se veía casi idéntica al Garuda en Tailandia. Esta deidad estaba directamente relacionada con la realeza maya. La imagen de esta criatura aún se puede encontrar en tumbas antiguas y en antiguos textiles mayas. Incluso hay estructuras de esta deidad que aún se conservan en museos. No sabemos exactamente qué correlación existe entre estas dos deidades aves, pero seguro que parecen ser casi la misma criatura. Número 8. Hadas. Las hadas son seres mitológicos con una historia mucho más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Muchas civilizaciones antiguas consideraban a las hadas como seres metafísicos, criaturas que viven en un reino diferente, pero que a veces pueden interactuar con el mundo físico. Han tenido muchos nombres, como Tuatha de Danann en Irlanda, Haldufolk en Islandia, Manitou en América del Norte. Siempre tienen nombres diferentes y siempre se comportan de manera un poco diferente en el folclore cultural, pero al final todas son hadas. De hecho, ¿de dónde crees que viene el término cuento de hadas? La creencia en las hadas ni siquiera es tan antigua en el gran esquema de las cosas. Realmente en 1691, el reverendo Robert Kirk en Escocia sugirió en un artículo que las hadas viven en una realidad paralela, como una mancomunidad secreta, con su propia moral y su propia civilización. Sugirió que las hadas son solo visibles para clarividentes especiales y solo en ciertos lugares. Esta creencia de que solo ciertas personas pueden ver las hadas y que son
parte de su propio mundo oculto que roza el tejido invisible del nuestro, está en casi todos los mitos de todas las culturas que hablan de ellas. Están por todas partes, desde Irlanda hasta Islandia y América del Norte. Lamentablemente no sabemos dónde comenzó todo y a quién se le ocurrió primero. De alguna manera, la idea de criaturas en miniatura como espíritus físicos impregnó casi todas las culturas que han existido. Número 7. La fruta prohibida. La historia de la fruta prohibida no solo está en la Biblia, está en casi todas partes, en docenas de culturas en todo el mundo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia de Adán y Eva, donde Eva come la fruta prohibida que los expulsa a ambos del paraíso. Pero hay muchas otras historias sobre manzanas que meten a la gente en problemas que tal vez no conozcas. Por ejemplo, la guerra de Troya. Supuestamente comenzó por una manzana. Fue la manzana de la diosa Eris, la diosa de la discordia, la que hizo que todos los dioses del Olimpo comenzaran a pelear. En la mitología nórdica, los dioses solo eran inmortales porque comían manzanas especiales. Las 1001 noches había una manzana mágica que podía curar a los humanos de todas las enfermedades. El proverbio "una manzana al día mantendrá alejado al médico" se imprimió por primera vez en 1866, pero las manzanas se han considerado mágicas durante más de 2000 años. Pero en la historia original de Adán y Eva en realidad no hay manzanas, es solo una fruta no especificada. Pudo haber sido un higo, una uva, una granada, un pomelo. La fruta prohibida, que es una manzana, no apareció hasta alrededor del siglo XII, cuando la Iglesia consideró que las manzanas eran malas debido a un malentendido con la palabra latina malus, que significa tanto manzana como maldad. ¿Por qué crees que tantas culturas antiguas pensaban que las manzanas eran mágicas? ¿Porque son deliciosas? Déjame saber tus pensamientos abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Gigantes entre nosotros. La idea de los gigantes no es nada nuevo. Los gigantes aparecieron en la mitología griega, en la mitología sudamericana, en la mitología celta, ya entiendes. Donde quiera que la gente contaba historias, había al menos uno o dos mitos de gigantes. Pero ¿qué tan reales eran los gigantes? Dado que se habló de ellos en básicamente todas las culturas que alguna vez existieron, podrían haber sido seres físicos reales. La respuesta es que nadie lo sabe realmente. Lo que podemos decir es que en América del Norte hay más de 1000 relatos registrados de esqueletos descubiertos que medían más de 2.1 metros de altura. De costa a costa se han encontrado esqueletos con extrañas anomalías anatómicas. En 1873, el informe anual de Smithsonian afirmó que los científicos descubrieron 17 esqueletos que medían cada uno más de 2.1 metros de altura. Estos fueron descubiertos en Illinois, en un antiguo lugar de enterramiento. Sin embargo, la mayor parte de la información sobre estos supuestos gigantes se ha borrado o se ha perdido. Los huesos en sí no se encontraron por ninguna parte. Los científicos modernos se niegan incluso a discutir el asunto. ¿O realmente hubo una raza de gigantes que inspiró las historias culturales contadas por hombres y mujeres de América del Norte hasta China? ¿O los científicos del siglo XIX estaban mintiendo? Número 5. Mitologías mundiales. Muchos eruditos creen que todas las mitologías del mundo, desde las creencias de los antiguos griegos hasta las leyendas de los eslavos, todas copian el mismo tema mítico. Parecen ser historias diferentes, pero todas nacieron de una idea específica. Los eruditos creen que esto es porque cuando observas las mitologías mundiales, es difícil ignorar las evidentes similitudes de todas. Por ejemplo, casi todos los mitos comparten la misma historia del origen de la vida y el universo, es decir, de la negrura y el caos surgió la existencia. En la mitología hindú no había nada hasta que Vishnu creó a Brahma a partir de un loto y Brahma pasó a crear el mundo. En la mitología griega, Nyx, que era la noche, una vasta nada, puso un huevo que se convirtió en el caos, que luego creó los diversos dioses primitivos. En la mitología nórdica, el gran vacío de Ginnungagap era todo lo que había hasta que el calor de Muspelheim y el frío de Niflheim tocaron y dieron luz al universo. Casi todos los mitos son así de similares, desde la gran inundación hasta las historias de los dioses más jóvenes que derrotan a los dioses más antiguos. Todos son básicamente la misma historia, pero con diferentes personajes, aparentemente con sus raíces en las mismas historias prehistóricas. No sabemos cuáles eran estas historias, ya que probablemente existían mucho antes de que las civilizaciones se arraigaran. Pero cualquier cosa de la que hablara la gente alrededor de las fogatas hace 10.000 años, sus historias perduraron hasta convertirse en los mismos mitos y leyendas que conocemos hoy.
Número 4. El mal de ojo. La maldición del mal de ojo es un fenómeno cultural que existe en todo el mundo. En los días de la antigua Grecia y el Imperio Romano, se decía que el mal de ojo provocaba insomnio, fatiga, diarrea y todo tipo de otras enfermedades. El mal de ojo podría usarse en una vaca para hacer que su leche se seque. El mal de ojo podría incluso hacer que un árbol frutal se marchitara y muriera. La maldición del mal de ojo se menciona en la Biblia, se puede encontrar en el Corán e incluso en las obras de Shakespeare. Y sin embargo no es completamente universal. Aunque la creencia del mal de ojo estaba muy extendida en el mundo antiguo, no estaba en todas partes. En 1976, el folclorista John Roberts hizo una encuesta intercultural y descubrió que el 36% de las culturas del mundo creían en eso. En la antigua India se pensaba que los niños eran especialmente susceptibles a la maldición del mal de ojo. En estos días todavía se considera un tabú elogiar públicamente a un niño, porque algunas personas creen que atraerá la atención del mal de ojo. Incluso se sabe que los padres de un niño elogiado le piden a la persona que hizo el cumplido que escupa en la cara del niño o que diga ciertas palabras para que el mal de ojo no los agarre. ¿Crees en el mal de ojo o creciste escuchando sobre eso? ¿Cómo te dijeron que puedes evitarlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. Bes y el diablo. El templo de la diosa Hathor en Dendara, ubicado en la orilla occidental del Nilo en Egipto, data de alrededor del siglo I a.C. El templo está decorado con muchos relieves interesantes, incluida una imagen tallada de la reina Cleopatra, pero hay una imagen en el templo significativamente más fea que la supuesta hermosa Cleopatra. Es un personaje aterrador que aparece en varios lugares diferentes, y no solo en el templo sino en otros a lo largo de Egipto y Europa. La criatura tiene un cuerpo rechoncho, parece un enano, y tiene la lengua gruesa que rueda por su barbilla. Su barba también termina en espirales retorcidas, tiene un rabo entre las piernas y su nombre es Bes. Era una deidad egipcia asociada con lo que algunos podrían considerar como las cosas buenas de la vida. Los egipcios lo adoraban porque representaba el afecto de los adultos, el alcohol, la música y todas las cosas que habrían sido divertidas en los días miserables del mundo antiguo. Su imagen se colocó en todo Egipto porque se creía que alejaba los malos espíritus, como las gárgolas en las iglesias medievales. La gente lo amaba porque representaba lo que era básicamente un estilo de vida glotón y amante de la diversión. Pero aquí está la historia. Algunos estudiosos creen que Bes se convirtió en la base de la representación europea del diablo. Su popularidad se extendió desde Egipto hasta las sociedades mediterráneas. En el primer milenio, los fenicios y los romanos eran amantes de Bes. La gente incluso se tatuaba la cara y cerca de las áreas prohibidas en un intento de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, cuando dioses como Bes empezaron a perder popularidad, no perdieron relevancia. La diosa Isis y su hijo Horus fueron algunas de las primeras representaciones de la Virgen y el Niño en la iconografía cristiana, y Bes se transformó en el diablo. Cuando veas un demonio con la lengua de tenedor en obras de arte cristianas, debes saber que le robaron la idea a Bes, mucho más antiguo y mucho más amante de la diversión. Número 2. Música antigua. En la década de 1930 en Inglaterra, los arqueólogos encontraron uno de los túmulos funerarios más espectaculares jamás encontrados. Se remonta a la época medieval, al siglo VII. Lo conocemos hoy como el sitio arqueológico de Sutton Hoo. Contenía un enorme barco que estaba enterrado bajo tierra y se usaba como cámara funeraria, lleno de tesoros. El barco era enorme, de más de 23 metros de largo. Se excavaron miles de artefactos, incluida una lira. Fue la primera vez que se descubrió un instrumento musical en la época de los anglosajones y fue un gran avance. Pero aquí hay algo interesante. En una excavación arqueológica en el suroeste de Kazajistán, los arqueólogos encontraron una lira del siglo IV, unos 300 años antes que la lira de Sutton Hoo. El instrumento musical fue estudiado por el erudito doctor Gjermund Kalveit de Noruega, quien dice que es prácticamente idéntica a la lira de Sutton Hoo. Kazajistán se encuentra en Asia Central, ubicada debajo de Siberia, al lado de Mongolia y sobre Kirguistán. Es lo más lejos que una persona puede llegar de Inglaterra, por lo que no tiene sentido que las liras puedan tener algo que ver entre sí. Sin embargo, son bastante idénticas. Es extraño porque significa que, a pesar de la distancia, las culturas de estos dos lugares tan diferentes lograron soñar con uno de los primeros instrumentos musicales del mundo, creando sus propias versiones con una similitud impactante. Número 1. China y Egipto.
A pesar de que los antiguos egipcios y los antiguos chinos nunca se comunicaron entre sí, todavía tenían muchas cosas en común. De hecho, las culturas primitivas de cada región eran sorprendentemente similares, específicamente sus creaciones. Tomemos por ejemplo un filete, una boquilla hecha de bronce que se usaba para ayudar a los jinetes a conducir a sus animales hacia la izquierda o hacia la derecha. Fue un invento ingenioso. Uno de ellos fue encontrado en Egipto y data del 1200 a.C., y otro fue encontrado en China que data de aproximadamente la misma época. Es extraño porque ambas civilizaciones inventaron la misma solución al mismo problema aproximadamente al mismo tiempo, y sin embargo nadie había viajado desde China a Egipto hace 3000 años. Las excavaciones arqueológicas en estos países han revelado que ambas culturas tenían perros como mascotas. Las primeras ciudades de China y Egipto utilizaban el mismo tipo de viviendas sencillas. Ambas usaban las mismas herramientas para lavar. La única diferencia era cómo decoraban sus casas. Tenían creencias extremadamente similares y estructuras y herramientas casi idénticas, pero sus estilos eran diferentes. Cada cultura era única, eso no se puede discutir. Es solo que ambas crearon prácticamente las mismas cosas al mismo tiempo, y los arqueólogos no entienden cómo. Realmente, ¿cómo pudieron haber tenido tantas ideas iguales sin contacto? Número 10. La casa del asesinato de Lizzie Borden. Es difícil decir si la casa donde asesinaron a Lizzie Borden es un lugar de misterio o simplemente de locura. La casa está en Massachusetts. Actualmente tiene un valor de alrededor de $2 millones, aunque aquí tuvo lugar un horrendo asesinato. ¿Conoces el famoso poema sobre Lizzie? Fue dentro de las paredes de esta misma casa donde alguien asesinó al padre y a la madrastra de Lizzie Borden en agosto de 1892. En el juicio de Lizzie en 1893, la absolvieron del asesinato de sus padres, pero sospecharon mucho de ella el resto de su vida. Hasta el día de hoy, no sabemos exactamente quién mató a Andrew y Abby Borden, y la casa ha cobrado vida propia. Algunos dicen que la casa está embrujada, otros dicen que está plagada de fuerzas sobrenaturales del mal, y otros insisten que no es más que una casa vieja hecha de madera y concreto ordinaria. Independientemente de tu punto de vista, no se puede negar el hecho de que allí han sucedido cosas horribles e inexplicables. Número 9. La escalera de Satanás. Se cree que el cementerio de Stull es una de las 7 puertas del infierno. También se ha llamado el cementerio más malvado de los Estados Unidos, envuelto en leyendas de fantasmas, portales al reino de Satanás y maldiciones. El cementerio es tan infamemente misterioso que existe el rumor de que el Papa se negó a dejar que su avión volara directamente sobre los terrenos. Incluso ha aparecido en el programa Supernatural. Podemos encontrar el cementerio de Stull en la zona rural de Kansas, originalmente construido por colonos holandeses de Pensilvania, que abandonaron sus hogares en 1867 para escapar de la persecución religiosa. Construyeron una antigua iglesia de piedra y comenzaron a enterrar sus cuerpos en el cementerio, pero a principios del siglo XX el techo de la iglesia se derrumbó y abandonaron todo el lugar. Desde entonces se ha convertido en la fuente de muchas historias terribles. Se dice que en la noche de Halloween, la escalera de piedra aparece en algún lugar del cementerio y desciende a las profundidades del inframundo. Supuestamente el diablo usó este portal para subir al mundo de los mortales, divertirse durante la noche y luego arrastrar a los espíritus de regreso a su santuario profano. Hay muchas otras historias sobre brujas, sobre árboles en el cementerio que se usaron para ahorcamientos, e incluso una historia que es realmente extraña. Algunos afirman que el propio hijo de Satanás, un mutante nacido de una mujer mortal con horribles deformidades y cabello como un lobo, está enterrado aquí y que el diablo visita la tumba todos los años. Número 8. Lago Angikuni. El lago Angikuni se encuentra en territorio canadiense en Nunavut. Es uno de los varios lagos en la región y en el exterior parece cualquier cuerpo de agua ordinario. Contiene truchas y lucios. Y pensarás que no hay algo misterioso en este lugar al mirarlo. Pero en noviembre de 1930 sucedió algo que no se puede explicar. Todo comenzó cuando un cazador de pieles canadiense llamado Joe Labelle viajaba cerca del lago cuando se detuvo en un asentamiento inuit en busca de un lugar para descansar y disfrutar de la buena comida, pero cuando entró en la comunidad descubrió que la habían abandonado por completo. Entró en las cabañas de las personas para encontrarlas vacías, con la comida preparada y puesta en la mesa como si acabaran de sentarse a cenar cuando desaparecieron. Todavía había fuego ardiendo en las chozas y las posesiones de todos estaban en sus casas y no había señales de violencia o lucha. John se sentó un rato pensando que debían haber salido a algún tipo de expedición cerca del pueblo, pero nunca regresaron. Habían dejado atrás todo lo que tenían
incluso los perros. Joe encontró a los perros muriendo de hambre en sus corrales. No había huellas que salieran del pueblo, no había absolutamente nada. Pero aquí está la historia. La Real Policía Montada de Canadá investigó para ver qué había sucedido y su búsqueda llevó a un trampero y sus 2 hijos. El trampero, llamado Armand Laurent, y sus hijos le dijeron a la policía que habían visto un enorme objeto cilíndrico en el cielo que se dirigía directamente al lago. Pensaron que parecía mucho una nave espacial. Aparte de su testimonio, nadie sabía nada al respecto. Nunca encontraron los cuerpos y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con los aldeanos. Número 7. Avalon. Avalon se mencionó por primera vez en la historia de los reyes de Gran Bretaña escrita por el historiador Geoffrey de Monmouth en 1136 d.C. Describió a Avalon como una isla ubicada en algún lugar del Mediterráneo, un lugar ocupado por los manzanos silvestres, viñas fructíferas y abundante en tanta comida silvestre que los lugareños no necesitaban cultivar para comer. Lo describieron como un paraíso idílico, donde la gente tenía una vida extremadamente larga. Decían que el gobernante de este lugar mítico era Morgan Le Fay, el hechicero de las leyendas del rey Arturo. La leyenda dice que después de que hirieron al rey Arturo en la batalla, se retiró a Avalon para que Morgan lo curara. Algunas leyendas dicen que el rey Arturo todavía está en la isla hoy, esperando hasta que Gran Bretaña lo necesitase para reaparecer. Si bien obviamente podemos atribuir mucho de esto a un mito, Avalon puede haber sido un lugar real. Una de las opciones más populares para la ubicación mundana de Avalon es la antigua ciudad de Glastonbury. Aunque técnicamente no es una isla, los pantanos la rodearon una vez, haciéndola más bien parecida a una isla. Solo había una única entrada a la ciudad, un paseo marítimo construido a través del pantano. Glastonbury se asoció con muchas leyendas antiguas. Muchos dicen que José de Arimatea fundó la abadía de Glastonbury y que Cristo incluso la visitó alguna vez. Y en el año 1190 los monjes afirmaron haber descubierto aquí las tumbas del rey Arturo y Ginebra, aunque eso no se ha probado nunca. Número 6. El Hotel Fairmont Banff Springs. El Hotel Fairmont Banff Springs se encuentra en lo que algunos consideran el lugar más hermoso del mundo. El hotel gigante está justo en el medio de Banff, en Canadá, rodeado por montañas rocosas y envuelto en un espeso bosque de pinos. Se inauguró originalmente en 1888 y desde entonces ha sido una fuente de gran misterio. Si el hotel no estuviera aquí, sería un bosque perfectamente normal, pero durante más de 130 años el hotel ha acumulado una inquietante cantidad de historias de fantasmas y misterios paranormales. El misterio más famoso de todos tiene que ver con un fantasma llamado la novia, aunque tenga en cuenta que ella es solo una de muchas. La historia se remonta a principios de la década de 1920. El día de su boda, vestida con un vestido de novia blanco, resbaló y cayó por una de las escaleras de mármol del hotel. Mientras caía su vestido, derribó una vela, lo que provocó que se incendiara. Las historias son vagas, pero ella se rompió la cabeza con las escaleras y murió quemada allí mismo en el hotel. Desde entonces el personal y los invitados han visto una misteriosa figura moviéndose por las escaleras y a veces incluso danzando en el salón de baile todavía con su vestido de novia. ¿Cuál es tu historia de fantasmas de hotel favorita? Déjame saberla abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Somapura Mahavihara. Somapura Mahavihara es un misterioso monasterio budista en Bangladesh. Es uno de los sitios budistas más antiguos del país, con un patio central rodeado de superestructuras en terrazas que se elevan a más de 21 metros en el aire. El misterio aquí es que alguna vez hubo algo enorme en el patio, pero nadie sabe qué era. Pudo haber sido una aguja central similar a un antiguo obelisco egipcio. Otros creen que el patio contenía una plataforma de aterrizaje para una antigua nave espacial conocida como Vimana. Todo el complejo fue construido hace más de 1200 años en el siglo VIII. Los muros del monasterio tienen 6 metros de espesor en algunos lugares, con más de 177 habitaciones en las que alguna vez vivieron monjes budistas. Se parecía más a una fortaleza que un monasterio, diseñado con un torreón medieval. En el siglo XI, los guerreros Vanga del delta del Ganges en el sur asaltaron el monasterio y quemaron todo lo que pudieron hasta los cimientos. Luego lo abandonaron y no se volvió a descubrir hasta el siglo XIX. En el centro del monasterio es el que recibe toda la atención. Una vez hubo un enorme pie aquí, pero el tiempo ha destruido todo rastro de ello. La teoría más extraña es la de la Vimana, representada en las antiguas obras de arte hindúes como un vehículo volador que parecía una mezcla entre un dirigible y una nave espacial. No se ha descubierto ninguna prueba de estos misteriosos vehículos, pero hay muchos que creen que fueron reales y que el monasterio tenía una pista de aterrizaje en caso de que alguien quisiera visitarlo.
Número 4. La trinchera de Tonga. Todo el mundo ha oído hablar de la misteriosa fosa de las Marianas, pero nadie nunca habla de la fosa de Tonga. Este es el segundo sitio más profundo del mundo, entre Tonga y Nueva Zelanda. Su punto más profundo es Horizon Deep, 10.823 metros debajo de la superficie del agua. La diferencia entre la fosa de Tonga y la fosa de las Marianas es solo de unos 91 metros, y no es mucho. Pero ¿qué es lo que hace que esta sea tan misteriosa? Porque no sabemos qué hay ahí dentro. En junio de 2019, Víctor Vescovo fue el primer hombre en descender al fondo de la trinchera de Tonga, pero él no estaba en una misión de investigación. Bajó y luego volvió a subir sin documentar criaturas. La trinchera es tan enorme, tan oscura y tan inexplorada que podría haber cualquier cosa allá abajo. Simplemente no sabemos qué tipo de monstruos de aguas profundas se esconden a más de 9.144 metros en la oscuridad. Número 3. La primavera sin fondo. Le Fos-Diong Spring, en el centro de Francia, no tiene fondo. Al menos así es como se ve. Durante siglos los expertos han estado tratando de averiguar de dónde provienen las aguas del manantial sin fondo sin ningún resultado. Los antiguos que vivían aquí creían que el manantial era un portal a otro mundo o a la guarida de algún mítico rey serpiente. Algunos decían que si una persona podía nadar hasta el fondo de la fosa, saldría al otro lado en un reino extraño. Y si bien esto puede no ser cierto, muchas personas han muerto en el intento. 2 buzos perdieron la vida tratando de averiguar qué tan profundo es el pozo, después de perderse en los estrechos pasadizos debajo de la superficie. Desde entonces nadie ha intentado volver al pozo. Está ubicado en la ciudad de Tonnerre, rodeado de antiguas murallas que la separan del resto de la ciudad. Es una pieza impactante de historia y posiblemente uno de los lugares más misteriosos de toda Francia. El manantial escupe 80 galones por segundo en tiempos de fuertes lluvias, pero hasta el día de hoy nadie tiene idea de qué lo alimenta. Número 2. Las montañas de la superstición. Podemos encontrar las montañas de la superstición cerca de Phoenix, en Arizona. La cadena montañosa es impresionante, formada por profundos cañones y hermosos picos volcánicos. Es un lugar de gran belleza natural y también tiene una reputación bastante espeluznante. La cordillera tiene una historia de tesoros escondidos, desapariciones y misterio. Las historias de las montañas de la superstición se remontan al siglo XIX y comienzan con la familia mexicana de nombre Peralta. Esta familia se habría enriquecido con la minería en las montañas. Según la leyenda, durante las operaciones mineras, la familia se topó con un enorme tesoro, una caverna llena hasta el borde con mineral de oro precioso. Justo después de la guerra con México, solo quedaba un miembro de la familia Peralta. Los guerreros apaches supuestamente habían asesinado al resto. Perdieron la ubicación del oro hasta 1912. Eso fue alrededor de la época en que los apaches llevaron a un hombre llamado Abraham Thorne al tesoro. Abraham era un médico que había abandonado la civilización para vivir con la tribu y ofrecerles ayuda médica durante varios años. Para recompensar al doctor, los apaches lo llevaron al sitio del oro. Luego solicitó la ayuda de un buscador alemán llamado Jacob Waltz y ambos comenzaron a extraer el mineral de la mina del holandés. Pero no hay pruebas físicas de que nada de esto haya sucedido. Todo es solo evidencia anecdótica transmitida a través de historias. Casi todos los que han ido en busca de la mina del holandés en las montañas de la superstición han terminado muertos o desaparecidos. Hasta el día de hoy nadie ha encontrado dónde está escondido el oro. Número 1. El ojo en el desierto. El ojo del Sahara parece un extraño paisaje extraterrestre, o incluso un lugar donde una vez aterrizó una nave extraterrestre en medio del desierto africano. Pero el ojo, también llamado estructura Richard, es una misteriosa formación geológica que se asemeja a una enorme diana. Se extiende a 38.6 kilómetros a través del desierto y solo fue fotografiado por primera vez desde arriba en la década de 1960 por los astronautas del Gemini. Los geólogos pensaron que el ojo era un cráter de impacto creado por algún tipo de objeto espacial que se estrelló contra la superficie del planeta, pero ahora, después de años de estudio, sabemos que se trata de un domo geológico que se derrumbó. La formación contiene rocas que no tienen menos de 100 millones de años. El ojo del Sahara contiene material que data de antes de la presencia de la vida en nuestro planeta. El misterio es cómo llegó a tener la forma de una diana. La mejor conjetura que los científicos tienen es que la actividad volcánica elevó el paisaje circundante creando una cúpula. Luego, millones de años de viento y agua devoraron la cúpula hasta que colapsó, creando un ojo en el centro del desierto. Muchos creen que este lugar alguna vez fue hogar de una ciudad perdida, incluso de la Atlántida. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos lugares misteriosos es absolutamente necesario que veas por ti mismo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.